Muchas gracias a todos por participar y gracias a Leo por tu invitación a participar de ese evento. Ayer estaba yo aquí platicando con unas personas y acabamos principalmente justamente de management cultural y de culturalismo. Y me dijeron, bueno, ¿cómo le hace un equipo para arreglar, para ver esas preguntas cuando hay problemas interculturales, cuando la gente tiene problemas de comunicación, ese tipo de cosas? Las dos personas eran un francés y un mexicano. El mexicano, sin pensarlo, dijo, pues el jefe resuelve. Me dio mucha risa, le dije, ok, y vi al francés, y el francés tiene una cara como que no siempre es así. Entonces me dio mucha risa y lo platicamos. De hecho me autorizaron a que traiga ese caso aquí, porque justamente de eso se trata el multiculturalismo. Tenemos, aunque ese mexicano no comparte esa visión de que el jefe tiene que decidir siempre y es el que manda más, pero tiene esa cultura dentro de sí y le salió de una manera intuitiva. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de todos los aspectos culturales que hacen, que intervienen en la manera de trabajar, en la manera de comunicarse, en la manera de ser performante, de una buena performance. Pero antes me voy a presentar, soy Jean-François Lévy, soy coach asociado de Cadron. Cadron es una empresa de coaching internacional, una empresa francesa que tiene coach en todo el mundo. Y como mi nombre, mi aspecto, mi acento no lo dicen, soy mexicano. De hecho, soy franco-mexicano, soy bicultural franco-mexicano. Nací en México de padres franceses y viví en Francia, en Suiza, en Inglaterra, en Brasil. Y tenemos 22 años, mi esposa francesa, mis hijos franco-brasileños mexicanos, y yo viviendo aquí en México. He trabajado 15 años en la industria cementera, he trabajado 15 años en una industria familiar, en mi familia, como jefe operacional aquí en México, y desde hace 8 años he empezado una consultoría y me dedico ahora exclusivamente al coaching. Como les decía, hace un año empecé a trabajar con Cadron. Cadron es una empresa francesa que se dedica al coaching internacional. Todos los coaches de Cadron somos gente que tenemos varias certificaciones. Todos vivimos fuera de Francia o hemos vivido fuera de Francia. Y todos tenemos experiencia empresarial. Hemos sido ejecutivos de alto nivel en grandes empresas o empresarios. Y lo que compartimos todos es, primero, la idea de traer más humanidad en las empresas, las organizaciones. Lo hacemos a través de herramientas, una herramienta importante que es la Co-Creative Communication, que fue una herramienta que hemos desarrollado entre nosotros y que utiliza técnicas de coaching y al mismo tiempo los últimos resultados más avanzados de la neurociencia. Lo que se trata, la Co-Creative Communication, es trabajar con los talentos clave para el 11º siglo, que son la comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico para poder generar creatividad. Vamos a ver cómo la cultura puede tener un impacto en la colaboración, la comunicación y el espíritu crítico. ¿Qué es para ustedes la cultura? La cultura es una palabra, lo
que hay en diccionarios diferentes, si uno empieza a pelear y buscar, encuentra más de 300 definiciones para la palabra cultura. Entonces, ¿qué significa un poco para ustedes la cultura? ¿Cuántas personas, cuántas culturas tenemos aquí en esta sala? Al mexicano, eso sí. ¿Qué más? Franceses. Franceses. Belgas. Alemania. España. Catalanes. ¿De qué parte de España? Catalán. Como tú dices, cada uno tenemos una cultura personal. ¿Okay? Muchos de nosotros hemos nacido en México, en la Ciudad de México, y no conocemos Aguascalientes o Monterrey. Y es otra cultura, y viceversa. Algunos de nosotros somos ingenieros, como yo, otros son contadores, abogados, y son culturas diferentes dentro de la misma empresa. Vamos a hablar un poquito más de la cultura entre un país y otro, o una cultura que tiene que ver con el país, pero hay que tener conciencia de que eso, los problemas que se encuentran son comunes para todos esos tipos de diferencias culturales. Ana, ¿me prestas tu casa? Por favor. Claro. Nada más voy a hacer una fiesta con 50 personas. Bueno, no caben. Caben 10. No, pero en casa de baile. Nada más vamos a hacer 50 más los perros y los niños. Yo recuerdo que un día me dijiste que mi casa es tu casa. Entonces lo estoy tomando el pie. Ese tipo de comunicación donde decimos cosas que no son exactamente lo que queremos decir, es una manera de decir bienvenido, casa es tu casa, se llama implícita. Es donde el contexto juega un papel importante en lo que decimos. Si vamos a Estados Unidos, los americanos no entienden fácilmente ese tipo de comunicación. Ellos son mucho más directos. Ellos necesitan información clara, precisa. En cambio, si vamos a Japón, nos encontramos con un impacto del contexto de la comunicación muchísimo más amplio. Eso se debe en parte a la historia. La historia de Estados Unidos es bastante corta en relación a la de Japón. Cuando llegaron los inmigrantes en Estados Unidos, se dieron cuenta que venía gente de todas las partes del mundo, en diferentes partes de Europa, no podían estar empezando a interpretar la contextualización de cada uno, el mensaje implícito. Entonces dijeron, aquí hay que hablar directo, claro, y estar seguro de lo que estamos hablando. México se sitúa en medio, más o menos. No somos tan implícitos como los japoneses. Los japoneses dicen que hay que escuchar el aire y tienen una terminología inclusive para las personas que no consiguen escuchar el aire. Culturas que postulan platicar de manera implícita son difíciles de comunicar entre ellos, porque el aire del Japón no es el mismo que el aire de Corea o de Francia. Ahora, todo es relativo. Por ejemplo, México es un poquito más explícito que Francia, pero la cultura francesa es mucho menos implícita que la cultura japonesa. Y asimismo los españoles son un poquito más explícitos, pero no tanto como los americanos. Entonces, cuando tenemos un equipo de gente que trabaja junto, hay que entender que la relación es relativa. O sea, el problema es relativo. Yo puedo ser un poquito más así o un poco menos que el otro. Para lograr llegar a una relación intercultural dentro de un equipo, dentro de una organización, dentro de gente que trabaja junto, ¿cómo vamos a lograr? Primero, crear confianza, porque eso es la base. Para poder tener comunicación y colaboración necesitamos generar confianza. Y obviamente cuando alguien dice algo que significa lo contrario de lo que quiere decir, aquí Ana muy gentilmente me dijo que sí me prestaba su casa, pero tal vez tuve una manera muy sutil de decirle que no, güey. Gracias, Ana. No hay alberca.
Me dijo que la casa era muy chica. No hay perros, no hay alberca, no hay niños. Entonces, yo puedo perder confianza, pero si me dijo eso, ¿cómo decimos no en México? Es muy difícil decir no. ¿Cómo explicamos en las cosas? Si le decimos a un franelero no, va a insistir. Si le decimos gracias, se va. ¿Cómo conseguimos crear confianza aquí en México? La confianza se hace de manera muy afectiva. Después de esa conferencia hay un cóctel, y hubo uno ayer, y la gente que estuvo aquí prácticamente todo el día estaba más en esa parte cerca del bar que en los stands. Sí, completamente. ¿Sí? Ahora, para otras culturas, eso es una pérdida de tiempo. Yo recuerdo hace unos años, tenía una reunión en Madrid con una reunión de la empresa donde trabajaba, y había alemanes, austríacos, franceses, españoles que nos invitaban, y un servidor. Y entonces, a las 2 de la tarde, nos vamos a comer. Y vamos a un restaurante y la comida demoró 3 horas. Los austríacos estaban histéricos. Estamos perdiendo el tiempo. Esa reunión de trabajo era para durar 3 días y ya llevamos al primer día perdidas 3 horas y tenemos tantos temas que ver. Pero obviamente para un español era totalmente normal, para un francés también. Los negocios se firman fuera de la sala de negociación. Los arreglos se hacen al momento de cenar, para algunas personas hasta en el table dance, en fin. Otras culturas ven las cosas de manera mucho más acertada, necesitan no ven ese tiempo perdido como un tiempo perdido realmente. No entienden esa necesidad de crear afección, de crear el corazón. La confianza es cognitiva y por eso funcionan también sistemas como Airbnb. Habrán notado que en Airbnb hay una calificación del 1 al 5 y también hay comentarios. Entonces estamos ayudando a ambas partes, a ambos tipos de cultura, a tener esa información. Las culturas que entienden menos la parte afectiva tienen una estructura que te da confianza. Saben que si hacemos un contrato, si Ana empresa su casa, pues vamos a hacer un contrato, si no le pago, pues me demanda, le tengo que pagar, etc. Hay una estructura que te da confianza que no existe en muchos países como el nuestro. Veamos otra parte de la comunicación. Hace unas semanas, una cliente mía que trabaja en Francia me dijo: yo no entiendo la comunicación que me está dando. Su empresa es una empresa americana y tienen toda una campaña sobre diversidad y inclusión. Y ella me dice: yo no entiendo lo que me están diciendo, me están usando fotos que no me dicen nada a mí. Dije: qué interesante, porque la comunicación de su empresa no es esa, no le habla a esa persona. Y estuve estudiando y encontré otra empresa que tiene una comunicación sobre ese mismo tema de equidad y diversidad específica para Estados Unidos y para Francia. Y aquí vemos pues una foto muy directa que claramente ve de qué se trata. Es la diversidad con problemas de color, con LGBT. Vemos que tiene un discurso de uno de los vicepresidentes que está ahí, muy corto. El texto es muy corto y luego se ven links para cosas muy aplicativas, muy precisas, muy directas. La misma empresa tiene la misma página de la misma empresa, pero para Francia se ve un aspecto completamente diferente. La foto es más suave, más tranquila. El texto es enorme, mucho texto,
Y llegamos luego al final, donde hay un link para una tabla con números. De hecho, existe una página en Francia para hablar de diversidad y que compara las diferentes empresas por tablas, por KPIs, por números, por gráficos. Cada empresa se inscribe y se puede ver cuál empresa está más diversificada e inclusiva. Y eso viene de una manera de pensar totalmente diferente. Los americanos son muy pragmáticos, les interesan los hechos. Y a partir de los hechos van a sacar, generalizar, tratar de encontrar la lógica que hay detrás de eso. Por eso que inventaron inclusive el método de casos que se utiliza en Harvard, donde se habla de caso, se presenta el caso y a partir de ahí se analiza. En Francia es diferente. Primero llegamos a la teoría. Aquellos de ustedes que han estado en el sistema francés educativo saben que primero se pone el problema, hay que hacer el raciocinio y el resultado viene al final. Y si el raciocinio es correcto, no importa tanto el resultado. Yo estudié en Suiza, donde tenía profesores franceses y profesores más anglosajones. Y los profesores anglosajones, la primera cosa que verían era el resultado. Si el resultado está bien, perfecto. Si está mal, tache. Bueno, voy a ver si puedo sacar unos puntos con el raisonnement. Pero en la parte francesa, no, para nada, era al contrario. Entonces es una manera de ver las cosas muy diferentes. Y en una empresa es sumamente complicado cuando uno quiere presentar un proyecto. Si la sede está en Francia, va a tener que presentar teoría, artículos, todo proceso que va a permitir convencer de que lo que estamos proponiendo va a funcionar. En cambio, si lo hacemos en Estados Unidos, hay que llevar a las personas a un lugar donde ya se ha hecho eso y que lo vean y que vean cómo fue, y ya después va a decir, ok, está funcionando, vamos a ver después la parte teórica. La puntualidad. Hay dos aspectos. El aspecto más de las culturas monocromáticas, donde las cosas son muy secuenciales y donde si yo quiero sacar una cita, van a decir, ok, el mes de diciembre, de noviembre ya está lleno, obviamente, diciembre también, enero, mira, febrero, porque ahí es donde está la próxima cita. La agenda está muy bien determinado y la puntualidad es importantísima. El tiempo es tangible, es subtangible. Se compra, se pierde, se gasta, etc. En cambio, hay otros países donde es mucho más flexible. Y no se crean, México no es el más flexible. Estamos más o menos en México, estamos más o menos en medio. Un poquito mejor que, un poquito más flexible que Francia. Y entonces llegamos tan de nuevo a esa visión de que la puntualidad es algo relativo. Y la pregunta y el acuerdo que deben tener las empresas es: ¿qué significa impuntualidad? 5 minutos de atraso. ¿Estamos tarde? No estamos tarde. Media hora, 30 minutos. Depende de la cultura. Obviamente para los ingleses, que tienen la costumbre de llegar todos juntos 5 minutos antes de la cita, y a la hora en punto tocan para que el huésped abra la puerta, están seguros de que la hora es la hora. Esos diferentes componentes, y hay muchos más que podemos hablar, permiten tener confianza. Ahora falta después ver cómo resolvemos los conflictos, cómo llegamos a hablar del espíritu crítico y expresar nuestro criticismo hacia las personas. Hablamos al principio de la plática del impacto de la jerarquía. ¿Cómo le voy a decir a mi jefe que no estoy de acuerdo con él? Y cómo el jefe va a decir, bueno, yo necesito tener la opinión del gente. Hay países donde la jerarquía es sumamente importante. En Japón es súper importante. La información
pasa por cada escalón antes de llegar a las personas que deben llegar. En cambio, los países nórdicos son muchísimo más flexibles y más horizontales y inclusive no es un problema ver a un director general, un CEO, llegar en bicicleta y platicar con el operario y después ir a tomar una cerveza con él. Eso se debe a... es muy interesante, hay varias causas, pero una de esas es el Imperio Romano. El Imperio Romano era sumamente jerárquico, tenía que hacerlo, porque tenía un imperio enorme, y entonces había una manera de vestirse para el César, para los senadores, para los generales, era sumamente jerárquico. Y todos los países que invadieron tienen esa cultura de tener mucha jerarquía. En cambio, los países nórdicos fueron mucho más controlados por los vikingos, que tenían una visión muy diferente de la jerarquía. Y dentro de los conflictos que podemos llegar a tener está lo de la evaluación. ¿Cómo se da un feedback? Hay una manera de dar un feedback muy cortés, muy sutil, donde utilizamos atenuadores, donde vamos a decir a la persona estás mal, vamos a decir yo creo que estás mal, no estás tan bien, podrías mejorar, estamos criticando. Y otras culturas no entienden eso. Ellas ven las cosas, quieren que sea claro, público, y no hay vergüenza en que sea público. En Rusia, por ejemplo, el feedback es extremadamente directo. Puede ser en medio aquí, estamos todos juntos, y voy a agarrar a uno de ustedes y decir, oye, realmente lo que tú hiciste es terriblemente malo. Además de eso, en vez de atenuadores, tenemos aumentadores. Y curiosamente, no son las culturas que más tienen la comunicación directa que van a tener una evaluación directa. En Estados Unidos, por ejemplo, que está en medio, la evaluación es el sándwich. Primero te digo algo bonito y después te digo algo menos bonito. Te digo algo bonito y después algo bonito. Y cuando venimos, por ejemplo, de Francia, donde la evaluación es más directa, hay gente que llegó a Estados Unidos, que recibió el feedback de su jefe y que dijo, oye, estoy perfecto, claro. El gringo dijo, yes, you're doing great, my friend, you can go ahead. It's just a small thing you have to change, but apart from that, but a small thing you have to change, la cosita que tienes que cambiar era la crítica. Entonces ella se fue, fantástico, estoy muy bien. Hasta que el jefe dijo, ya no puedo con ella. No está entendiendo lo que tengo que mejorar. Entonces, después de la confianza, después de resolver los conflictos, vamos a ver algunas herramientas que podemos utilizar para llegar a la relación intercultural. Lo más importante es la escucha. La escucha es algo que tenemos mucha dificultad en practicar de manera realmente efectiva. Dicen que tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Tenemos que escuchar por lo menos 2 veces más. La escucha, ¿cuántas personas de nosotros han estado en una situación donde dicen, ay, me duele la garganta, no sé qué me está pasando, y la otra persona, te entiendo perfecto, ayer me dolió lo mismo, me pasó lo mismo, aquí está, mira, te recomiendo, te tomas ese medicamento y si quieres te doy el doctor. Eso no es lo que la persona quiere escuchar, quiere empatía, no quiere una recomendación de un médico. Y la escucha es esa, es provocar empatía, que la persona se ponga más en su lugar, más en tu lugar y más tratar de entender lo que está pasando. Con esa escucha es cuando podemos empezar a entender que tal vez lo que me está diciendo es porque está con una cultura diferente y el malentendido que tengo ahí no es un malentendido de la persona, no es contra mí, es porque somos de 2 culturas diferentes. Después de la escucha viene la necesidad de escucharse a sí mismo.
de conocerse más, de saber qué tanto yo estoy efectivamente juzgando, criticando, y que yo, ¿dónde estoy ahí en ese asunto? Esa autoconciencia, al mismo tiempo que la escucha. Y el tercer punto, que son crear acuerdos, como dijimos, por ejemplo, determinar a partir de cuándo ya es tarde. Tal vez se acepten 5 minutos, pero no media hora. Tal vez no se acepten los 5 minutos. Entonces, para cada punto que puede haber una diferencia, hay gente que dice, ¿sabes qué? No me hagas un free packet sandwich, o al contrario, ya entendí que tu free packet sandwich, entonces ya tengo que tener cuidado. Entonces, hablar de eso, explicarlo y crear acuerdos. Muchas veces los grupos, las empresas no logran crear acuerdos, las personas no logran tener esa autoconciencia que nos escucha, y por eso es que podemos ayudarlas. En Cadron lo que hacemos es tener toda una serie de programas de coaching para las personas que están principalmente en expatriación, pero ya vimos que uno puede estar expatriado dentro de su mismo país, nada más por cambiar de empresa. Estamos en una situación de transición, pasamos de una empresa con una cultura a una empresa con otra cultura, con otra manera de ver, o inclusive dentro de la misma empresa cambiamos de puesto y necesitamos un apoyo para esa transición. También les puse aquí abajo, pueden ver en Cadron, tenemos una página donde están algunas recomendaciones para varias culturas. Vamos agregándole poco a poco y ya está Canadá, España, Polonia, etc. Bueno, pues les doy aquí mis datos si quieren descargarlos o tener en contacto conmigo. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias a todos. Gracias. No sé si tengan algunas preguntas, algunas dudas. Sí. Sí, hay dudas en tema que mencionaste.